30 años. Y bueno, ustedes no, pero yo lo recuerdo perfectamente a ese día donde se apagara la vida de este líder mundial, esta leyenda, porque él decía, yo no voy a ser nunca una estrella de rock, yo seré una leyenda, y vaya si lo ha sido. Freddie Mercury, Farrokh Bulsara, como quieran llamarlo, nacía justamente en Zanzíbar, en el año 1946. Y justamente ayer, 24 de noviembre, se conmemoraron, como decíamos, 30 años de su partida. Fallecía el 24 de noviembre de 1991, lo recuerdo perfectamente. Todos recordamos, ¿qué estábamos haciendo ese día? ¿Qué estábamos haciendo? Bueno, yo personalmente estaba estudiando. Me encontraba en la facu de Derecho que acudía en ese momento, que concurría, mejor dicho, en ese momento, y todos decíamos, se murió Freddie Mercury, no fue. Se conoció por los grandes medios de comunicación, me imagino, ¿no? No se filtraba nada por internet. Por supuesto. Es más, teníamos un profesor de historia constitucional, que directamente dedicamos la clase del día a charlar sobre Freddie Mercury. Fíjense, en la Facultad de Derecho. Realmente fue una noticia importantísima, ¿no? Por supuesto, en todos los medios, una repercusión mundial. Y quiero contarles acerca de este gran cantante, compositor, pianista. ¿Saben que tocaba el piano a los 9 años? Terrible. Guitarrista, diseñador de moda. Este músico que además estudiaba arte, por ejemplo, en Londres, que tuvo la influencia de la música hindú, recordemos dónde había nacido, tuvo la influencia, les decía, desde muy niño, viste, esas melodías que, bueno, por ahí tienen esa influencia de la música hindú, como les decía, en sus composiciones, ¿no? ¿Cómo no contarles, por ejemplo, que representó a través de esta incursión en la banda Queen, que se da justamente a partir de la década del 70, una de las bandas más importantes de la historia del rock? Por ejemplo, en el año 2005, en una encuesta organizada por la MTV, Freddie Mercury fue nombrado como mejor cantante masculino de todos los tiempos, uno de los líderes más carismáticos y dinámicos en la historia del rock. Ustedes saben que Queen fue el grupo británico que tocó en más estadios aquí en América Latina. Su público oscilaba entre los 80.000, 300.000 espectadores, como fue lo que pasó en el estadio de Río de Janeiro. Imagínense lo que fue la irrupción en esta América de esta música, ¿no es cierto?, innovadora, porque él era un innovador. Imagínense que estudiaba diseño gráfico y bueno, toda su vestimenta, su show, como decíamos, ¿no es cierto? Era famoso por sus actuaciones en directo, recorrió países realizando giras musicales y poseía un estilo, podríamos decir, casi teatral, que requería, por supuesto, la participación del público. Lo catalogaron en una revista importantísima, en Spectator. Describió a Freddie Mercury como el cantante que excita y que encanta a su audiencia con su variada y extravagantes versiones de sí mismo, y fíjense qué importante, extravagantes versiones de sí mismo. Bueno, eso solamente pueden, creo yo, lograrlo los grandes. Más de 700 conciertos en todo el mundo junto a Queen, por supuesto. Y bueno, la década del 70 es la década clave, podríamos decir, porque él venía, ¿no es cierto?, juntándose, armando distintos grupos, pero en la década del 70 se instaura, se adquiere el nombre de Queen, que es con el que recorrerían, como les decía, todos estos escenarios del mundo. Y es el año también, es la década, mejor dicho, donde conoce a su gran amor, a Mary Austin, ¿no?, que de ella vamos a hablar en un ratito. Voy a contarles que a principio de esta década Freddie Mercury comenzó de algún modo a a tomar decisiones en cuanto a la orientación, a su orientación sexual y a transmitirlo. ¿Cómo lo transmitía? Bueno, inclusive a través de distintos medios, porque por ejemplo, en una entrevista en el 74 con la revista The New Musical Express, él declara que es un gay
como un narciso, digamos. Él hace su primera declaración en el 74. Durante esos años, Freddie Mercury empezó como a usar estas ropas de Sandra, que era su amiga también con la que estudiaba diseño gráfico y estudiaba moda a la vez Sandra. Él empezó a adquirir esta ropa y ¿a qué? A usar el cabello largo y a pintarse las uñas. Fíjense qué detalle. Hace más de 40 años. Claro. Era un vanguardista, era un adelantado. Que cuando surgió, como todo el mundo, el que sale un poco de la regla, lo miraban mal, lo apuntaban mal. Después, cuando empezó a cantar, cambió la cosa. Por supuesto. Pero bueno, imagínense este hombre que de golpe te aparecía prácticamente desnudo arriba de un escenario, con ese bigotito característico que, bueno, se decía en la década del 70 que pertenecía a un grupo de los gays que usaban de ese modo el bigote, bueno, en fin. Vos sabés que una vez hasta llegaron a tirarle unos fanáticos, le tiraron no sé si con una botella de plástico, con un vaso, porque querían que se saque el bigote. Ellos querían verlo así a cara limpia. Bueno, con el tiempo después se sacó su clásico bigote característico. Les voy a contar que, bueno, a lo largo de esta década del 70, estábamos hablando, él tuvo una prolongada relación con Mary Austin, a quien conoció gracias a Brian May, y vivió con ella muchos años ahí en el barrio de Kensington, en Londres. Bueno, después vamos a hablar, inclusive fue su heredera, como todos sabemos, ¿no es cierto? Ese amor entrañable. Una vez dijo, todos mis amantes me preguntan por qué no puedo reemplazar a Mary. Y yo les respondo que es sencillamente imposible reemplazarla. Es la única amiga que tengo y no quiero a nadie más. Para mí, ella es como mi esposa. Para mí es como un matrimonio. Confiamos el uno en el otro. Y así fue. Escribió muchísimas canciones para Mary, inclusive, bueno, Love of My Life, por supuesto. Sí, claro. Su clásico tema. Y bueno, además fue padrino de su hijo Richard, en fin, bueno, una relación importantísima, ¿no? A lo largo de toda su vida, hasta su momento final. De hecho, ella lo bancó, lo acompañó, recuerdo también cuando él da a conocer su orientación sexual, cuando lo saca a la luz. Sí, fue por la fuerza, ¿no? Fue un escándalo obvio, en su momento. pero fue muy fuerte para ella, sin embargo, se quedó a su lado. Sin embargo, lo acompañó y he aquí el amor que él reflejaba, ¿no? Que él destacaba y por eso era una persona de la que no podía despegarse. Bueno, y después, por supuesto, estuvo todo el tema, ¿no? De sus parejas allegadas, que bueno, una de sus parejas dijo que 7 años antes ella sabía que era portador del VIH. Después, bueno, Jim Houghton dijo que hacía menos tiempo. Bueno, ahí estuvo siempre, ¿no es cierto?, esta discordia. En definitiva, como todos sabemos, él un día antes de su fallecimiento, a los 45 años, lo da a conocer públicamente. Él declara, ustedes saben que yo nunca he tenido una vida personal pública o abierta de contar todo, pero bueno, esto quiero que lo sepan. Y bueno, al día siguiente lamentablemente fallece. Su última aparición pública fue el 18 de febrero del año 1990 para la gala de los premios Brit de ese año, bueno, en el cual recibió un galardón importantísimo, no solamente él, sino toda la banda, por su contribución a la música británica. También quiero destacar el Live Aid 1985, que se realizó en Londres, que se realizó en Estados Unidos. Bueno, ahí fue declarado de algún modo la participación de Queen como la presentación histórica más importante del rock por excelencia, por excelencia la de Queen. Ustedes recordarán esos videos que siempre tenemos, ¿no es cierto?, inclusive a través de la película, esa presentación majestuosa en el Live Aid, que era por supuesto para recaudar fondos para Etiopía. Así que bueno, tenemos muchísimas cuestiones que tienen que ver con la parte histriónica de este gran artista que ha sumado composiciones, y no solamente dentro del rock. Freddie Mercury, fíjense qué loco lo que voy a decirles. ¿Saben que tocaba la guitarra de manera así personal? Nunca estudió guitarra, por ejemplo. Nunca estudió guitarra. Tocó de oído. De oído, como se dice, sí. De oído, claro. Se lo vio siempre con el piano, claro, pero nunca con la guitarra, es verdad. Claro, exacto. Así que bueno, les quería contar que no solamente era un creador dentro del estilo del rock, sino que abarcaba muchísimos géneros musicales, jazz,
baladas, música disco, mucha música disco, bueno, por supuesto que era la que prevalecía en esa época, ¿no? En esa década. Voy a contarles que la voz de Freddie Mercury, al hablar, se hallaba en un registro de barítono. Usualmente cantaba con el registro de tenor, y un crítico describió su voz diciendo que la escala de algunos compases va de un gruñido tipo rock gutural a un tierno y vibrante tenor. Bueno, esas fueron las declaraciones de gente, por supuesto, especializada, ¿no? Freddie tenía, lo que sí sabemos, una voz distintiva y muy excepcional. Era capaz de emplear subarmónicas, técnicas que pocas personas pueden emplear incluso al hablar. El estudio sugiere también que Freddie Mercury redujo el registro de su voz cuando cantó ópera, por temor a que sus admiradores no lo reconocieran. Fíjense, ¿no? Era un cantante súper importante, ¿no? En el registro de su voz. La soprano española Montserrat Caballé, a quien conoció en el Hotel Ritz en Barcelona y con quien Freddie Mercury grabó nada menos que un álbum, en el 88 su opinión diciendo, exactamente, del 88. Ella le dijo, tenés que hacerle una canción a la ciudad de Barcelona. Bueno, él por supuesto la compuso rapidísimo. Ella dijo que la diferencia entre Freddie Mercury y la mayoría de los artistas de rock es que él vendía la voz. A medida que la carrera de Queen iba progresando, Freddie Mercury reemplazaba las notas más agudas de las canciones, las que cantaba en directo, por otras octavas más graves. Esto además, fíjense que padecía nódulos vocales, y además nunca había tomado clases de canto, aparte de lo que les contaba de la guitarra, ¿no? Bueno, esas cosas ahí un tanto raras, y no podés creer cómo cantaba, siendo que no había tomado clases de canto, reitero. ¿Qué les parece, amigos? Totalmente, la verdad que era un prodigio, sin lugar a dudas, tenía un don, tenía un talento innato. También interesante esto, ¿no? Padecía de nódulos de voz, significa que había un nivel de no cuidarse la voz como correspondía. Esto es importantísimo también para un montón de artistas que quienes cantan, quienes también trabajan con la voz. Claro, es importante, ¿no? Concientizar por aquel lado, ¿no? Quizás por más que tengas una gran voz, un gran tono, tengas la llegada que otros no tienen a nivel musical, siempre es importante destacar, y aprovechamos para concientizar el cuidado de la voz. Fíjate, Freddie no tenía quizás una base teórica en esto, le hubiese venido bárbaro. Claro, por supuesto. Fíjense, ¿no? Si hubiera estudiado, si hubiera estudiado canto. Bueno, lamentablemente llegaba a su trágico fin en el año 91, como decíamos al comienzo. Muchísimos famosos estuvieron presentes, por supuesto, sus compañeros de la banda. ¿Y dónde están? ¿Dónde están esparcidas las cenizas de Freddie Mercury? A ver, contame. Es un misterio, ¿no? Hasta la actualidad, bueno, porque se rumorea que fueron esparcidas por Mary Austin a lo largo del lago Lehmann, en Suiza, donde Freddie Mercury vivió sus últimos años, ¿no es cierto?, en ese lugar, donde se halló un monumento justamente conmemorativo de más de 3 metros de alto. Bueno, ahí justamente en ese lugar, ¿no? Sería muy interesante, aunque sea el que tenga la posibilidad de verlo a través de alguna página, ¿no es cierto? Un monumento estupendo. Bueno, también se dice que reposan a los pies del enorme roble que corona el jardín de su residencia en Kensington, justamente, que es la casa donde vive actualmente Mary Austin. Dicen que están ahí. Bueno, también otros hablan de que están repartidas en distintos teatros de Londres. Ninguna de estas afirmaciones ha podido de algún modo confirmarse hasta la actualidad. Pero voy a contarles, antes de terminar esta charla, por supuesto que no incluimos todos los álbumes, las canciones, todos los éxitos, ¿no? Todos los temas clásicos que pertenecen, ¿no?, a nuestra historia, a la historia musical mundial, podríamos decir. No nos da el tiempo, pero antes quiero decirles que en el testamento Freddie le legó la mayoría de los bienes, incluida su casa y los derechos de autor y los derechos de sus canciones, por supuesto, a Mary, su compañera de siempre, ¿no? El resto a sus parientes, a su hermana Kashmira
y además le dejó 500.000 liras, por ejemplo, a su cocinero, la misma suma para su asistente y 100.000 para su chofer. ¿Qué les parece? Bueno, hizo una linda repartición. Tuvo tiempo también de presentar todo esto en su testamento, la importancia de que Mary Austin también tenga aquella cuestión económica que quizás a ella no le interesaba, pero es importante para que pueda continuar con su vida luego de la partida de Freddie. Bueno, Nela, conmemorando estos 30 años sin Freddie Mercury, lo mejor que nos queda es su legado musical, sin lugar a dudas. Claro que sí, por supuesto. Nunca nos cansamos de escucharlo al gran Freddie.